Yo no hago nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús
tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobren. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca, y se asustaron. No tengan miedo. Soy yo. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En verdad les digo, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, no porque hayan visto señales.
No trabajen por lo que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. En verdad les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya les dije que aunque me han visto, ustedes no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que es para que los resucite en el día final. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Este hombre, él es Jesús, el hijo de José, que conocemos. Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Y cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? ¡Dejen de murmurar entre sí! Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Y lo resucitaré en el día final. Los profetas dicen, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha y aprende del Padre viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha descendido del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré por la vida del mundo. Los judíos discutían ¿Cómo? entre sí. ¿Puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. El Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es
el pan que descendió del cielo. No como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?». Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Es por eso que les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Y ustedes? ¿También quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo, que viene de Dios. ¿No los escogí yo a ustedes? ¿Los 12? Pero uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, uno de los 12, lo iba a traicionar. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces». Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí. Porque yo declaro que lo que hacen es malo. Vayan a la fiesta. Yo no subo a este festival. Porque todavía no es mi tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: «¿Dónde está ese?». Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: «Él es bueno», y otros: «No, al contrario, extravía a la gente». Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿Cómo puede saber este de letras sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice, y todos se admiran. Moisés les ha dado la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan en el día de reposo.
Si para no violar la ley ustedes circuncidan aún en el sábado, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Solo por haber sanado a un hombre en sábado? No juzguen por la apariencia. Juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este.